Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a la presentación de este libro de Energía y Ciudades. Muchas gracias aquí a la Fundación Areces, que siempre nos ayuda y nos presta este magnífico recinto. Raimundo vendrá posteriormente cuando hagamos el acto de cierre, ella ya lo ha explicado. Este año ya hemos hecho aquí algunos otros eventos, como por ejemplo el de cambio climático que hicimos en el mes de febrero. Quizá volveremos a hacerlo este año, ¿no?, con la nueva cumbre que empieza los próximos días, y este es un sitio ideal por lo bien que nos tratan y por las instalaciones que tienen, ¿no? Muchas gracias también a Endesa, que nos haya dado a patrocinar todo este evento y ayudarnos en el libro y a colaborar en toda esta área. Y muchas gracias a todos los participantes que han participado en este libro, que es alrededor de 100. Tenemos como coordinador a Antonio Gómez, todos lo conocéis, con una trayectoria profesional impecable en las empresas del sector y también director general de la energía entre el año 1996 y 2000, con lo cual, digamos, domina todos los aspectos conjuntos y ha hecho un trabajo estupendo. También tenemos aquí, yo me gustaría felicitarlos a los coordinadores que han hecho posible todo este área. Los tenemos aquí sentados en la primera fila, yo creo la mayoría de ellos, no creo que me falte alguno, a Cristina Rivero, que ha hecho la primera parte, ligada fundamentalmente al clima, a las ciudades, a la contaminación, a las repercusiones que esto puede tener. El segundo, que ha sido Alfonso González Finat, un poco más dedicado al mundo al mundo regulatorio, al mundo europeo, quién manda las ciudades. Y también tenemos también a Ramón, que está aquí con nosotros, Ramón Bóves, de EDP, que también coordinó la parte de edificios, y a Rafa, que hizo el tercer capítulo, que es un poco el más innovador, donde se mezclan todas las, digamos, bases de datos o muchas de las bases de datos que existen sobre las ciudades, y aporta algunos datos interesantes que, como veréis, y Antonio os dirá, yo os animo a que consultéis. Alguno tiene alguna discusión, alguno de los datos que está puesto ahí, pero bueno, para eso está, ¿no? Para eso está. Bueno, como sabéis, el libro es un resultado colectivo de todos los que están ahí. El club sigue apostando por este tipo de acciones. Esto lo empezamos hace año y medio, o un poco más, o sea que nos lleva tiempo hacer esto, el conseguir una base común con esa idea de que sea algo en el cual uno puede profundizar y luego puede seguir. Por tanto, tenemos también esa vocación horizontal de tratar todos los temas. El tema, en este caso, pues podéis ver desde el punto de vista de abarca las ciudades como sitios para vivir, como sitios donde hay una diferencia importante en consideración del cambio climático, de la contaminación, de todo esto. Las ciudades también como sitios en los cuales influyen regulatoriamente muchas opciones, la Asociación Europea, la alcaldía, las zonas de los gobiernos en el mismo, y por tanto ese intento de abarcar el conjunto de ello. Y también tiene estas cosas una desventaja, ¿no?, que como tiene tantos datos puede quedarse pronto desactualizado, pero yo creo que también sirve para que cada uno profundice más. Por tanto, si alguna omisión o alguna historia hay, pues os pedimos disculpas y ya la próxima somos capaces, porque sin duda todavía, ya sabéis, por ejemplo, haya anunciado un nuevo paquete de movilidad o haya anunciado una serie de cosas que seguro que nos cambiarán estos datos en los próximos meses, pero yo creo que también sirve como referencia, y si vais al interior, para poder profundizar en este campo. Esta es la idea que tuvimos. Y la otra que yo creo que cambia un poco la trayectoria que hemos hecho en los libros. Los dos últimos que hemos hecho, o estudios, fundamental fue uno de hidrocarburos no convencionales y otro de interconexiones energéticas. Creo que eran unos libros más para lo que siempre nos dicen un poco en el club, más para especialistas, más para aquellas personas que están dentro de este mundo energético. Aquí hemos intentado, no sé si lo habremos conseguido, darle una visión como más para el público. ¿Qué puede hacer las personas, qué puedan hacer las personas individuales y colectivas para ayudar en estas discusiones, en este mundo y en esta transición energética que estamos hablando? Quizá es una discusión ardua y difícil y también fuerte en el mundo donde estamos, entre, por ejemplo, ahora con el paquete de invierno, entre el mundo europeo, el mundo nacional y la propia Comisión, pero también eso deberíamos conseguir transmitir
transmitirlo a la sociedad, qué es lo que nos estamos jugando para los próximos años. Y este es un cierto intento que no sé si lo lograremos. Como veréis, la parte visual ha mejorado respecto a otros que hemos hecho, han mejorado en la línea, por lo menos en la línea de la más tradicional a esta línea un poco más aceptada ahora en el mundo de la comunicación. Por tanto, oye, muchas gracias por estar aquí, a ver si hemos acertado y desde luego pues abiertos a cualquier cosa, y si hay alguna omisión o alguna cosa que hemos tratado con más profundidad, porque esto hay opiniones para todos los gustos. Nuestra idea es contribuir a ese debate, contribuir a ese sitio, y el que quiera pueda utilizarlo y pueda saberlo en todas las consideraciones y que cubra todas las áreas, como he dicho, desde el mundo del transporte, con los vehículos tradicionales, el motor de convencional, los motores eléctricos, que cubra también el mundo de los edificios con una importancia tremenda, las políticas públicas, las nuevas incluso directivas que se están discutiendo ahora, que también nos pueden cambiar algunas de las cosas que tenemos aquí, también los temas más controvertidos, como puede ser autoconsumo, que puede hacer uno en su casa, todas estas cosas que estén todas contempladas y todos se sienten un poco representándose ello. Y muchas gracias. Yo os paso a Antonio, que os va a explicar. El plan que tenemos es, el secretario de Estado vendrá como a la 1, nos ha dicho, tiene siempre, y en estos momentos más, como sabéis, complicaciones con las reuniones de sus secretarios, etcétera, vendrá a la 1 y entonces hemos decidido empezar un poco a presentaros antes para que veáis el libro y luego hacer esta parte de cierre respecto al mismo, porque tenía estas cosas. Yo os dejo en manos de Antonio y luego hemos hecho un vídeo que os enseñaremos. Y tenemos la idea de presentar esto por toda España, ¿no? Así que todos los que estéis interesados lo haremos una difusión porque para eso lo hemos hecho. Muchas gracias. Antonio, vamos aquí. Muchas gracias, Arcadio. Muchas gracias. Buenos días a todos, señores y señores. Es un placer para mí estar... Se me ha olvidado, Joaquín. Sí, ya lo había visto. Sí, no, ahora lo digo enseguida. Es un placer para mí presentar este libro, Energía y Ciudades, que cuando lo vean, se lo van a dar al final, porque si no estarían mirándolo sin parar, verán que tiene 452 páginas, que tiene un prólogo firmado por el presidente, una presentación por mí mismo, un resumen ejecutivo, luego 5 capítulos fundamentales, luego la parte modular con 5 anexos, y también hay un listado de acrónimos, abreviaturas, figuras, tablas, en fin, es bastante completo. Empezamos, y deberíamos empezar por el, digamos, capítulo de reconocimientos y agradecimientos. Una de las cosas que ha dicho Arcadio es, aquí ha participado mucha gente, más de 125 autores y colaboradores de más de 50 empresas, compañías, instituciones, administraciones locales y regionales han prestado su granito de arena a este libro, sin lo cual no hubiera sido posible. Sin toda la colaboración, en particular quisiera destacar pues, el papel del IDAE, que figura, pero que ha jugado un papel en el suministro de datos estadísticos que han nutrido gran parte del estudio, así como el Pacto de Alcaldes, que nos ha servido para los datos, muchos datos del capítulo 3, entre otros, como luego veremos. Aunque lo ha dicho Arcadio, mención especial merece los coordinadores, sin los cuales su actitud ha sido fundamental. Los 5 capítulos principales han sido, bueno, Cristina en el primero, Alfonso González Finado, Rafael Sánchez Durán, Joaquín Marcos y Ramón Andrés, cada uno de los 5 capítulos a los que luego me referiré. Y cuando nos reunimos, lo que quisimos fue encontrar un hilo conductor del libro, porque si no hubiera sido una cosa deslavazada. Entonces encontramos que el hilo conductor debería ser la humanización de la energía. La dicotomía ciudades, energía, desembocaba en la de ciudadano, y por lo tanto el hilo conductor va a ser el ciudadano individual y el ciudadano colectivo. El ciudadano individual somos cualquiera de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y hacemos cosas que tienen impacto energético. Y el ciudadano colectivo somos nosotros mismos en nuestra faceta empresarial, o institucional o política. Entonces, con ese planteamiento vamos a empezar por el final. Y entonces vamos a empezar con la conclusión. La conclusión es, y todo el hilo conductor es así, queremos concienciar y llamar a la acción. ¿Concienciar de qué? De que nos encontramos en un pleno proceso hacia un modelo energético más sostenible que permita además cubrir la creciente demanda energética del planeta y en el que las ciudades juegan un papel fundamental. La acción es los ciudadanos, tanto en su faceta individual como en la colectiva, somos los únicos que podemos alcanzar los objetivos pretendidos mediante la adopción de las mejores prácticas en nuestro día a día. Cada ciudadano y cada acción cuentan, pues.
Si esto lo tienen claro, pues ya hemos conseguido parte del objetivo de esta charla, que este es el objeto fundamental del resumen. No obstante, en los próximos 40 minutos vamos a intentar algo más. Vamos a intentar resumir el libro que hemos elaborado entre todos. Para ello vamos a utilizar las infografías que aparecen ahí directamente. Vamos a intentar que les resulte atractivo y que tengan ganas al final de la presentación de hojearlo, de manipularlo, de tocarlo. Para ello va a ser como una película a alta velocidad, iré un poquito rápido para conocer los 40 minutos, y vamos a utilizar el criterio de lo general a lo particular, de lo grande a lo pequeño, de la concienciación a la acción. Empezando con el capítulo 1, que en el libro tiene 45 páginas, lo vamos a resumir, está coordinado por Cristina Rivero Fernández de UNESA, y aquí el objetivo fundamental de este capítulo es conocer para concienciar. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Vamos a conocer energía y ciudades, y de ahí vamos a desembocar a los ciudadanos. Energía. El tema calidad de vida es un tema que se habla mucho, pero no sabemos lo que es. No existe una definición de la calidad de vida, depende de los grupos sociales a qué llaman calidad de vida. Lo que sí que estamos de acuerdo, en general, es que la calidad de vida ha aumentado en los últimos años, que la energía es determinante para tener un nivel óptimo de calidad de vida, y que también el incremento del consumo energético estamos sometiendo al entorno a una presión creciente que se manifiesta en dos aspectos que muchas personas no saben diferenciar, que es el cambio climático y la calidad del aire. El cambio climático se produce por la emisión de gases de efecto invernadero, pero principalmente es el dióxido de carbono. En la literatura aparecerá muchas veces CO2 equivalente, y es la forma matemática de convertir en función del potencial del calentamiento global de cada uno de esos gases, todo referido a CO2 equivalente. Este CO2, o su CO2 equivalente, se concentra en la atmósfera, es un fenómeno global, afecta a todo el mundo, y lo produce el aumento de la temperatura del planeta. Contra esto, ¿qué está haciendo la humanidad? Puesto que es un fenómeno planetario, pues lo más relevante es el Acuerdo de París, que luego comentaremos, que pretende atajar ese problema mediante todo tipo de técnicas. En ese sentido, pues ha salido hoy en la prensa una mala noticia, que es el récord de concentración de CO2 en la atmósfera, de acuerdo con lo que ha recogido la Organización Meteorológica Mundial, dependiente de la ONU, donde la concentración en el año 2016 alcanzó las 403,2 partes por millón, frente a las 400 partes por millón del año 2015, a pesar de que en los últimos años las emisiones humanas no han crecido, se han estabilizado, pero hay otro fenómeno fuera del control humano que han hecho que esto aumente. En lo que respecta a la calidad del aire, este está producido por determinados contaminantes que se producen en las ciudades, pero fundamentalmente aquí también es partículas y óxidos de nitrógeno. Esta concentración en las ciudades tiene un impacto local, no global, y produce perjuicio para la salud de los ciudadanos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud establece cuáles son los niveles de las sustancias contaminantes que, de superarse, podrían tener consecuencias perjudiciales para la salud. En España, en la página 68 del libro, figuran estas directrices de la OMS, así como los límites establecidos por la Directiva Europea de Aplicación 2008/50/CE y traspuesta en España en el régimen español mediante el Real Decreto 102/2011. Bien, si esto es la energía, ¿qué pasa con las ciudades? ¿Por qué las ciudades juegan un papel esencial? Pues porque hay varios factores. Hay una concentración urbana, humana en las ciudades. En los últimos 20 años, la tasa de urbanita ha ido creciendo al 2,7% por año, y ya en el año 2014 éramos 3.900 millones de personas, el 50% de la población mundial vivían en ciudades, en Europa el 70%. Eso va a continuar a tasas menores, al 1,7% anual acumulativo, pero en el año 2050 habrán 6.300 millones de personas en la población, o sea, 2/3 de la población mundial. Hoy ya, las ciudades que representan un 3% de la superficie total del planeta son responsables, los ciudadanos de las ciudades son responsables de 2/3 de la demanda mundial de energía. Esto es mucho. O sea, si ahí se produce, se genera o es responsable de la demanda de 2/3 de la energía primaria. ¿Qué pasa si continuamos así? Pues pasará que la demanda de energía aumentará un 70% en los próximos años, que las emisiones de CO2 y, por lo tanto, la calidad del cambio climático se verá afectado un 63%, dicen las estimaciones, que
la calidad del aire también se verá afectada por la continuación o el incremento de las emisiones. Es decir, los ciudadanos, a través de las acciones, son clave para avanzar en el nuevo modelo energético. Como una imagen vale más que 1000 palabras, este estudio de la London Business School of Economics figura en el libro, donde se ve la importancia de los ciudadanos colectivos, es decir, de la planificación ciudadana, qué importancia juega. Dos áreas edificadas con un similar número de habitantes, 5,2 millones en el caso de Atlanta o 5,3 en el caso de Barcelona, con una superficie urbana en el caso de Atlanta de 4.300 kilómetros y en el caso de Barcelona 162, los de Atlanta emiten 7,5 toneladas de CO2 por persona, es decir, 10 veces más por persona que los habitantes de Barcelona. Es decir, la acción, la planificación, la acción cuenta y aquí se ve reflejado de qué forma. En el capítulo 2, que vamos a empezar, tiene 69 páginas. Ha sido coordinado por Alfonso González Finat y aquí el título es ¿Quién fija las reglas del juego en las ciudades, el marco internacional, europeo y las administraciones? El objetivo del capítulo es conocer para concienciar y vamos a hacer esa aproximación top-down, internacional, europeo, local. Hay dos formas de ver, como siempre, quién fija, es decir, desde hace ya 2 décadas o desde hace solo 2 décadas, han habido muchas iniciativas internacionales, europeas, locales, que han puesto en marcha para lograr ciudades más sostenibles. Hace 20 años, el principio a nivel internacional sería la Agenda 21, la Cumbre de la Tierra auspiciada por la ONU en el año 92, donde empiezan a hablarse de estos temas, que desemboca en el 2015 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con 2 objetivos específicos. Uno, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 13, acciones por el clima. Esto plantea objetivos para el 2020 y es una muestra a nivel internacional más generoso, más amplio. Para el cambio climático pues está la famosa Cumbre de París, el Acuerdo de París o COP21, en el cual un gran número de países firman y pretenden hacer un montón de acciones para conseguir que el planeta, el incremento de la temperatura del planeta sea inferior a los 2 grados sobre la época preindustrial e incluso hacer los mejores esfuerzos para llegar a un incremento menor del 1,5 grados. En Europa, esto sería a nivel internacional, también en los 10 últimos años ha habido muy activo. El paquete verde o paquete de energía y clima se presenta en el año 2017, hay muchas cosas entre media y en el año 2016 aparece el paquete de invierno o energía limpia para todos los europeos, ciudadanos europeos. En el libro, en la página 114, se resumen los objetivos europeos para el 20, 30, 40, pero ha sido muy prolífica la normativa europea en estos últimos años. A nivel local, curiosamente, las ciudades y los gobiernos locales como tales no disponen de una representatividad institucional en la Unión Europea. No existe, son los gobiernos, son los estados. Por ello, y muchas veces auspiciados por la Comisión Europea, han aparecido muchas acciones conjuntas de carácter voluntario, de las cuales algunas están representadas ahí. Destaca pues, el convenio de alcaldes, donde hay más de 6.600 ayuntamientos de 57 países que han firmado ese acuerdo. En España más de 1.700 ayuntamientos han firmado este acuerdo y que pretende hacer un conjunto de acciones para reducir el CO2 en el año 2020. Luego ha evolucionado el Mayors Adapt y hay un montón de objetivos, asociaciones, alianzas que lo que pretenden es lograr ciudades más sostenibles. Si ahora descendemos y vamos a Madrid, tenemos que decir, si bien las políticas, en el caso español, vienen de Bruselas, las autoridades locales son las que tienen que transformarla mediante ordenanzas en hechos concretos. En el libro se presentan varios ejemplos de iniciativas en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. En concreto hablamos de 10 ciudades españolas con planes concretos: Madrid, Barcelona, Bilbao, Gijón, Granada, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. Hablamos también de 8 ciudades europeas fuera de España, 4 europeas: Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Évora, Portland en Estados Unidos, Jerusalén en Asia, Melbourne en Australia y Durban en África. Es decir, simplemente una pincelada de las acciones que están tomando las ciudades. En el caso de Madrid, pues evidentemente, tal como pone ahí, está presente en multitud de foros contra el cambio climático, a escala nacional e internacional. Se ve ahí algunas de las que he mencionado antes. Y mucho más concretamente, en septiembre de este mismo año aparece el Plan A, Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, que todos los que vivimos en Madrid lo vemos, puesto que está ampliamente publicitado,
que persigue 30 medidas enfocadas a conseguir una ciudad sostenible que garantice la salud de la ciudadanía frente al reto de la contaminación atmosférica, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalezca la ciudad frente a los impactos del cambio climático. Tiene 4 ejes: movilidad sostenible, gestión urbana baja en emisiones, adaptación del cambio climático y sensibilización ciudadana y colaboración con otras administraciones. El plan A, como también se publicita, es que no hay otra alternativa, no hay plan B. Este es el plan que entienden que tenemos que acometer o tienen que acometer los madrileños. Capítulo 3, ya estamos en el capítulo 3, que tiene 73 páginas, coordinador Rafael Sánchez Durán, de Endesa, y como ya ha mencionado Arcadio, este tiene creemos nosotros que tiene un enorme valor añadido, por los que luego explicaré a continuación. Vamos a hacer la aproximación España, como siempre, ciudades españolas y Madrid. Vamos a descender. Entonces, en lo referente a España, esto es la estructura energética española 2016. Vemos que la energía primaria, que son la energía en su forma fundamental, petróleo, energía nuclear, renovables, carbón, pero que en muchas de estas formas no se puede utilizar. Para eso, por ejemplo, el petróleo se refina y aparecen los productos petrolíferos. La energía nuclear, la energía renovable se transforma y aparece la electricidad, y eso es la energía final. Entonces, unas cifras para reflexión. Cada ciudadano español es responsable de consumir al día 81,1 kilovatios hora. Esto, referido a energía final, cada ciudadano español consume en forma de energía final un consumo equivalente, pues suficiente para iluminar un hogar durante 72 días por día. O, si lo referimos a un vehículo, un coche diésel de última generación, suficiente para hacer 140 kilómetros en el día, cada día. Esta es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos con nuestros comportamientos. Esa energía, fundamentalmente, como se ve, es petróleo, gas natural y carbón. Son más del 70% del mix de energía primaria. Y además, esas energías son fundamentalmente importadas. En el caso de petróleo y del gas, el 100% viene del exterior. En el caso del carbón, el 90%. Y España, si consideramos cómo se considera las energías renovables y la nuclear como energías autóctonas, llegamos a una dependencia global del 73%. Si hacemos un zoom y vemos dónde se consume esa energía, pues vemos que esa energía ya en forma final, pues el transporte es el 40%, de una forma directa el 18% es en el sector residencial, pero si los bienes y servicios y la industria que existen para los ciudadanos lo reflejamos de una forma indirecta, llegaríamos a los 2/3 de esa energía, que es la responsabilidad del ciudadano. Siguiendo haciendo otra información relevante, es cómo generamos la energía eléctrica. La energía eléctrica en España, pues prácticamente un 60% del mix está libre de emisiones. El 38% del año pasado fue de origen renovable, el 21% nuclear, ambas tecnologías no emiten. Y luego, pues el siguiente combustible en importancia relativa es el gas natural. Estos son datos de 2016. Vamos a ver entonces cómo esto hemos visto España, vamos a ver cómo se consume la energía en las ciudades españolas, pero es necesario hacer unas reflexiones metodológicas, de ahí el valor añadido de este estudio y de los desvelos de Rafael y sus compañeros. Existe una dificultad para localizar indicadores energéticos y sostenibles en las ciudades españolas y en las ciudades europeas. Existe. Este estudio pretende paliar eso. Para ello se tomó una metodología que es el proyecto Urban Audit de la Comisión Europea, que toma datos de Eurostat, que engloba a 917 ciudades europeas, con 219 millones de habitantes y 45% de porcentaje total sobre el europeo, que en el caso español incluye 109 ciudades españolas, 22,5 millones de personas, el 46% del total. Para que nos entendamos, estos son datos, más de 3 millones de datos, pero Rafael no estaba contento con eso y quiso hacer una división por tamaño, densidad, renta por hogar y tipo de clima, para lo cual fue necesario buscar más de 190 variables de diversos indicadores, utilizar fuentes muy distintas de las que existen, de ahí lo del Pacto de Alcaldes, una enorme colaboración por parte de las empresas energéticas españolas de dar segmentación por tipo, y al final, para tratar de ver cómo las ciudades españolas, cómo se consumen en el sector transporte y en el sector residencial. Entonces, vamos a empezar, y entonces, si vemos por tamaño,
Para hacerlo fácil, tenemos tamaño XXL a la S. Está clarísimo lo que queremos decir. Las ciudades españolas hay 47 de 50.000 a 100.000 habitantes. Madrid se posiciona evidentemente en la ciudad XXL, que son de 1 millón a 5 millones de habitantes. Esto en concreto 3,2 millones. El tamaño medio, así de modo, comparado con Europa, pues las ciudades, en las 50 mayores ciudades europeas aparecen 5 españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. Si atendemos ahora a la densidad en habitantes por hectárea o habitantes por kilómetro cuadrado, hay 6 tipos. Tipo 1 sería las menos densamente pobladas, menos de 5 habitantes por hectárea o 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Madrid se sitúa en el tipo 5. Madrid justo con 15 ciudades más. El tipo 6 son las ciudades, pues son 5 del área de Barcelona. En concreto en Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Cornellà de Llobregat. Son las 5 ciudades del estudio que tienen esa mayor densidad. El conjunto, pues la densidad media española es 31 habitantes por hectárea, 3.100 habitantes por kilómetro cuadrado, menor, casi la mitad, de la europea, que es un poco mayor. Si vemos el clima, como la tipología, la 105, ahí se ve en ese mapa cómo están las ciudades, todas y cada una de ellas, localizadas. Bueno, pues hay una zona central con clima continuo. Los climas son semiárido, subtropical, atlántico, continental y mediterráneo. Pero si tuviéramos que hacer la media de las medias, pues predomina el clima continental no solo por el número de ciudades, los colores amarillitos, sino por el volumen de población que viven en las mismas. Luego la media sería... Todos estos datos, evidentemente, estoy haciendo una agregación. Se me ha olvidado decir que en el club, Rafael y su equipo, pues si hay ciudades interesadas en saber más datos, todas las tripas del estudio, a través del club, pues estaremos encantados de facilitar la información. Y si vamos a la renta por hogar, no renta por, porque esto puede ser curioso, no renta por persona, pues hay 5 ciudades con más de $40.000 de renta por hogar. El valor medio español se sitúa en 28.700 euros por hogar y Madrid se situaría, como veremos luego, en la renta en el segundo bloque, de 35.000 a 40.000. Si eso lo comparamos con las europeas, pues tenemos, el hecho es que 5 ciudades españolas aparecen como una renta media por hogar entre las 8 primeras europeas. La primera ciudad europea sería Pozuelo de Alarcón, renta por hogar, repito. La cuarta, Majadahonda, la quinta, Sant Cugat del Vallès, la séptima, Alcobendas, y la octava, Las Rozas. Esto es lo que salen de estos datos, que son distintos de los que aparecen en otras si vemos estadísticas de renta per cápita, pero esto es renta por hogar. Bien, en el libro se ve qué conclusiones extraemos de toda la combinación de estos variables, de estos factores. Pues... en lo que se refiere a valores promedio de densidad de población y densidad de viviendas, pues estamos casi por la mitad de la media europea, como ahí se pone de manifiesto. Las ciudades con mayor renta, mayor de 40.000 euros, presentan una menor densidad de población. Es lógico, pues porque quieren espacios más grandes, los que tienen más dinero. En las ciudades españolas, como hemos visto, predomina el clima continental, tanto por número de ciudades como por volumen de población que vive bajo las características del clima. Es curioso, el número de habitantes por hogar en España es 2,63, que no hay mucha diferencia en función de la renta, o sea, es una media bastante estable, aunque en algunos casos en las poblaciones, por ejemplo, de las más ricas, pues sí que es verdad que la renta, o sea, el número de hijos promedio es un poco mayor. Y la renta media promedio hemos visto que es 28.725, con variaciones relevantes por tamaño, es decir, las ciudades grandes, el tamaño XXL, tienen 35.863 y el clima, el continental, tiene en conjunto 31.000 euros. Vamos al transporte. En el transporte, todo esto, tengo que hacer el resumen, pues en el estudio pues hay más de 20 páginas destinadas a todo este tipo de conclusiones y los anexos. O sea, que el lector que esté interesado se puede segmentar mucho más la información. Pero por hacer un resumen, pues hay un predominio del vehículo privado, 55%, frente al transporte público y a los desplazamientos a pie. En las ciudades pequeñas y menos densamente pobladas se utiliza más el vehículo privado.
por varios factores, por la inexistencia relativa de transporte público, por la propia construcción de la ciudad, el concepto de ciudad de dormitorio, que hacen que se tenga que desplazar más a los centros de trabajo posteriormente, pero es una característica. Consecuentemente, el consumo medio por vehículo es 582, pero las ciudades de menor tamaño presentan un mayor consumo, porque hay menos opciones de transporte público, mayor uso del transporte privado, como he dicho. En las ciudades de mayor densidad, el consumo también es mayor. Hay más atascos, como sabemos, y más tiempo medio de trabajo. Y las ciudades más compactas, pues tienen menor número, o sea, con alta densidad, menor número de vehículos por cada habitante, 342 frente a las 462. Si ahora vamos a los hogares, el consumo medio de las 109 ciudades, todos estos datos es las 109 ciudades españolas, luego me referiré a toda España, pero las 109 ciudades españolas tienen consumo energético medio de 7,4 megavatios hora, 0,63 toneladas equivalentes de petróleo al año, para usos térmicos y 3,2 para uso eléctrico. Del análisis pormenorizado que se hace en el estudio, vemos que el consumo eléctrico es bastante rígido, es decir, independientemente de la renta, de la zona geográfica, de no sé qué, más o menos todos consumimos 3,2 megavatios hora, porque las necesidades de electricidad directa son similares. Las grandes ciudades tienen consumos energéticos casi un 10% superiores a la media nacional. La densidad de la población tiene una clara influencia en los consumos. Ciudades con una mayor densidad consumen menos electricidad y menos energía térmica. Se ve que al estar juntos hace falta menos energía. Y la variable clima es la que más condiciona los consumos. Clima mediterráneo, menores consumos térmicos. Clima subtropical, mayores consumos eléctricos por refrigeración. Si ahora vemos Madrid, ¿qué datos? Algunos de los datos que aparecen en el estudio, y todos estos datos están para las 109 ciudades y muchos más. Pues vemos que en Madrid pues tenemos 3,2 millones de habitantes, que es un 14% más o menos de los 22,1 de las 109 ciudades. La densidad es mayor que la media, prácticamente es la media europea. El número de habitantes por hogar es bastante similar y la renta anual media de los hogares madrileños es muy superior, bastante superior a la media de las 109 ciudades. El clima es continental, bueno, y ahí hay datos adicionales. Si nos vamos al transporte, pues vemos que, como decíamos antes, pues es por vehículo, el vehículo hay un consumo menor que la media, pero tardamos más que la media para ir a trabajar y hacemos más kilómetros para ir a trabajar. Lo cual, bueno, pues es evidente, pero aquí hay algunos gráficos muy interesantes en los estudios, en el libro, que les invito a ver. Y si vamos al sector residencial, pues vemos que Madrid es más intensivo en consumos energéticos que la media, tanto en valores térmicos, demanda térmica por hogar, como demanda energética sobre la media. Ya estamos en el capítulo 4, el transporte en las ciudades hacia una movilidad sostenible. El coordinador ha sido Joaquín Marcos, el de CEPSA, y el enfoque es concienciación, pero aquí ya para pasar a la acción. Vamos a ver rápidamente, hablar del transporte público colectivo, del transporte privado, de las tecnologías en los motores de combustión interna, de las tecnologías híbridas y eléctricas, de la concienciación, del resumen de todo eso y de la acción. Es evidente que hacia una ciudad sostenible, el fomento del transporte colectivo terrestre tiene un papel crucial, dado sus múltiples beneficios en todo tipo, social, económico y medioambiental. Un señor señora andando o en bicicleta emiten 0 gramos de CO2 por pasajero kilómetro. Esto es un estudio más reciente de la European Environmental Agency del 2016 y ahí se ve, teniendo en cuenta el número de pasajeros promedio de los diversos medios de comunicación, cuánto emiten por gramos de CO2 por pasajero y por kilómetro. Si ahora hacemos un zoom y decimos, bueno, ese transporte público, ¿qué características presenta? Pues la mayor parte de las flotas urbanas están utilizando autobuses diésel. Veremos, es verdad que la mayor parte de estos diésel cumplen los requisitos Euro 5, Euro 6, que son más avanzados y que tienen menos límite de emisiones, como luego veremos, y que el combustible alternativo más utilizado es el GNC, seguido por el biodiesel en el caso de Madrid, y que Madrid utiliza 100% vehículos alternativos al diésel en su totalidad. Esta es un poco la reflexión. Si ahora vamos a mirar el transporte privado, pues existe en España, esto es en España, 22,9 millones de vehículos y prácticamente uno de cada dos españoles es propietario de un vehículo. Pero esos vehículos cada vez están siendo más viejos.
Es decir, la consecuencia de la crisis es que la vida media del vehículo ha ido aumentando, pues en el año 2015 era 11,6 años y en el año 2008 8,4, es decir, ha aumentado un 40% la vida media de los vehículos. De ahí que sea muy relevante esta tabla, porque al mismo tiempo, por los requisitos tecnológicos, se ha ido produciendo una bajada del consumo unitario de las nuevas matriculaciones, y así vemos que entre el 88 y el 2015 hay un 22% de reducción de consumo. De ahí que la sustitución, como luego veremos, de un vehículo de más de 10 años sea fundamental para sustituir, reducir las emisiones, tanto en emisiones como dióxido de nitrógeno, etc. Aquí está, y es que la presión reguladora ha sido tremendo. En estos gráficos, el de la izquierda se ve los límites de emisiones de motores ligeros, es decir, de los turismos, y el de la derecha son motores pesados. El eje de la izquierda son los gramos de NOx permitidos y el de la derecha las partículas. Como vemos drásticamente cómo han ido bajando, y cuando decía Euro 5, que estaban en vigor desde el 2011, y Euro 6 tienen niveles de emisión permitidos para los transportes ligeros o el transporte pesado que nada tienen que ver con los que habían unos años antes. De hecho, entre 1992 y la actualidad, los niveles de emisión ahora son 30 veces menos que los que existían hace unos años. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Pues que esto va a seguir continuando, o sea, la presión regulatoria se ha incrementado. Estos son los objetivos ahora mismo vigentes, que exigen así para el transporte privado pues que se emita 95 gramos de CO2 por kilómetro en el año 2020. Ahora mismo los datos últimos son 118, que a su vez ya son 30 y tantos % menos que los que existían hace unos años, pero son 20% superiores a los que nos van a exigir. Y en este contexto, como lo ha dicho también Arcadio, pues se ha anunciado el paquete de movilidad que vendrá en los próximos meses. No sabemos lo que será, pero seguramente será más exigente. Vamos a meternos en ese motor de combustión y vamos a ver que esto está en la página 252 y 271 del libro, cómo la Unión Europea define dentro de su concepto la estrategia para el transporte limpio de la Unión Europea. Considera al GLP, gas licuado del petróleo, al gas natural comprimido, al gas natural licuado, a la electricidad, a los biocarburantes y al hidrógeno como energías alternativas para su uso en el transporte. En el gráfico de la izquierda vemos cómo en tiempos recientes, en los últimos 3 años, pues el porcentaje de vehículos matriculados gasolina ha ido aumentando, el porcentaje de vehículos privados de diésel ha ido bajando, de una forma creciente, minoritaria, pero claramente creciente. El vehículo eléctrico, híbrido, eléctrico puro o enchufable va aumentando y los híbridos no enchufables van aumentando. Y aquí están los datos del plan BEA del vehículo de energías alternativas, vehículo de energía con energías alternativas, fomentado por el Ministerio de Fomento, el Gobierno español, donde se ve que en el 2014-2020 todos los combustibles, vehículos con combustibles alternativos sufren incrementos considerables. Si ahora se hiciera este estudio, estas previsiones serían mucho superior. La conclusión es que existen diferentes tecnologías disponibles en función del uso que se le vaya a dar al vehículo y de las características de la ciudad en que se viva. Independientemente de los tipos de combustión, del motor y combustible, todos los vehículos, eso es importante, tienen que consumir, tienen que cumplir las mismas especificaciones. Si nos referimos a los motores de combustión interna, hay posibilidades de mejora adicional. Este es el estado del arte actual, donde se ve que los motores diésel pueden mejorar su eficiencia un 20%, los motores de gasolina un 30%, y en ambos motores hay muchísimas tecnologías que van a hacer mejorar, y esto ya conocido. Y bueno, va a seguir su curso. La Unión Europea utiliza como la metodología que llaman well to wheel, del pozo a la rueda, para estimar, entre otros factores, los consumos y las emisiones de los gases de efecto invernadero. En este gráfico se ve primero la eficiencia energética en los motores de combustión interna de diversos combustibles en megajulios por 100 kilómetros o en forma de índice, y las emisiones de gases de efecto invernadero en gramos y en forma de índice. Para gasóleo de inyección directa, gasolina de inyección directa, GLP, inyección multipunto, gasolina multipunto y GNC con privado. Pasando ahora a las tecnologías eléctricas híbridas, no hay que olvidar que el primer coche fue eléctrico. Lo que pasa es que el problema de los motores, uno de los problemas que ha tenido ha sido siempre la densidad, la capacidad de almacenamiento. Estamos en unos años, en los últimos 5 o 6 años,
el aumento de capacidad de almacenamiento de las baterías de litio está aumentando a más de doble dígito y eso es una tendencia que va a continuar y puede producir un salto cuántico. Pero todavía hoy la densidad energética de la gasolina o el diésel o el GLP o el GNL o el GNC son muy superiores todavía a los coches de litio. No obstante, esto es una cosa que, como digo, y se va a ver a continuación, está teniendo unas mejoras dramáticas y que tiene impacto en la... Primero, no sé por qué. Es decir, pondré ahora, en distinto orden. Esto, de la misma forma que existe la metodología from well to wheel, del pozo a la rueda, existe la denominada ciclo de vida del vehículo, en el cual algunos estudios dicen cuáles son las emisiones por kilómetro, en este caso por milla, a lo largo de toda la vida del vehículo, incluyendo su coste, incluyendo la fabricación del mismo, no solamente el consumo de combustible. Este estudio es un estudio está en la página 281 del libro, es un estudio que ha participado, hecho en Estados Unidos, y muy importante, en base al mix energético de generación eléctrica de Estados Unidos, que era un 32% libre de emisiones frente al 60% español, donde se ve diversos tipos de tecnologías. El motor, los azules, los amarillos son con la tecnología actual, los azules son con las previsiones de la evolución tecnológica, y se ve las emisiones de gases de efecto invernadero en gramos por milla. La primera columna es gasolina, o sea, los coches de gasolina de última tecnología, los diésel, las gasolinas, o sea, motores híbridos no enchufables. Esta es híbrido enchufable de 35 millas de recorrido, 56 kilómetros. Esto sería el motor de hidrógeno. Estos son los vehículos eléctricos de 90 millas de recorrido, es decir, de unos 145 kilómetros de recorrido, y este último son de 210 kilómetros. Ya he dicho que estos son los últimos datos y está involucrado el Departamento de Energía de Estados Unidos, la National Renewable Energy Laboratory, Chevron, General Motors, Ford, es decir, que tiene bastante consenso sobre todo lo demás. ¿Qué pasa con esta demanda? Pues los coches eléctricos están aumentando a una velocidad como se ve. Esto en el mundo, el año pasado se matricularon 750.000 vehículos eléctricos en todo el mundo, de un total de 2 millones, es decir, que representan todavía un porcentaje pequeño, pero ese porcentaje pequeño está aumentando a una velocidad muy considerable. Aquí se ve el resultado. Hay una diversidad de estudios, ¿no?, en los próximos años. Hay varios escenarios. Por ejemplo, esta línea azul es el resultado del Acuerdo de París. Es decir, si las políticas energéticas logran cumplir el Acuerdo de París, una de las consecuencias es que en 2030 habrá 17 millones de vehículos eléctricos, sobre un total más o menos de 100 millones de matriculaciones al año. Eso es insuficiente, y el propio escenario 2DS, es decir, para conseguir los 2 grados de incremento, pues serán necesarios 25 millones de vehículos, que es este. Hay otros estudios que van más adelante, que llegan hasta el 2040. El BNEF es el correspondiente a Bloomberg New Energy Finance, que se atreve a decir que en el año 2040 un 35% de las matriculaciones serán de vehículos eléctricos, híbridos enchufables. Pero hay todavía más, es decir, otros, la propia Agencia Internacional de la Energía, en el escenario que llaman well below 2 degrees, pues estima que en el año 2040 como 100 millones de vehículos eléctricos al año serán consumidos, es decir, prácticamente el 100% de las matriculaciones en el año 2040, y otros, como Tony Sebas, que dice que el 100% de los vehículos serán eléctricos en el año 2030, porque estamos ante un escenario disruptivo similar al que pasó con los teléfonos inteligentes. En fin, la concienciación, ¿qué significa? Pues de todo esto, al final tenemos que ver que sustituir un vehículo de 10 años por un nuevo produciría un ahorro en el consumo de combustible y emisiones superior al 25%, e incluso llegar a eliminarlas durante la conducción si el motor fuera eléctrico, si el cambio fuera eléctrico. Esta es una de las conclusiones. Independientemente de la tecnología del motor y de la fuente energética que utilicen, todos los nuevos vehículos tienen que cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la Unión Europea, y existen diversas tecnologías en función del uso que se le vaya a dar a la ciudad. Si estamos concienciados de eso, pues parecería evidente. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano individual? Pues utilizar más el transporte público, colectivo, bicicleta o a pie, que es muy sano. Pero si quiere utilizar el transporte privado, pues debe ser responsable del mantenimiento regular, de la conducción eficiente,
El libro dedica 10 o 12 páginas a estudiar las diversas acciones y qué impacto tienen sobre el consumo unitario. O si al final decide comprarse un coche, pues hombre, tiene que hacer caso a la eficiencia, al etiquetado especial sobre el consumo. Esta es una normativa del IDAE, no es la que de la Dirección General de la DGT, pero entre un vehículo A y un vehículo D, a lo largo de la vida puede ahorrar 25% del consumo de combustible. El ciudadano colectivo, es decir, nosotros mismos cuando estamos en el trabajo o en la función política, ¿qué puede hacer? Pues apoyar al transporte público colectivo con infraestructuras necesarias, la renovación y el mantenimiento de las flotas, con aparcamientos disuasorios, en fin, con un montón de cosas, la tecnología, sistemas inteligentes del transporte, desarrollar políticas adecuadas, incluyendo el diseño de planes de movilidad y fiscalidad basadas en el fomento de vehículos eficientes, respetando el principio de neutralidad tecnológica y medioambiental, y evidentemente difundir, comunicar, realizar la transposición de las directivas comunitarias que afectan al sector y vigilar celosamente su cumplimiento. En este sentido, es de destacar el próximo paquete de movilidad de la Unión Europea, que saldrá en los próximos meses y en los que será necesario estar diligentes en su transposición y en su implantación. Llegamos ya al capítulo 5, que tiene 109 páginas, y el coordinador ha sido Ramón Andrés Boves, de EDP, y el enfoque es el mismo, concienciación y acción. Es importante ver el número de viviendas, por lo que ahora veremos a continuación. Aquí vemos que el parque de viviendas es de 25,2 millones. Estos son datos que proceden del censo 2011, que es el último disponible en España, puesto que se hacen cada 10 años, y son relevantes, válidos, porque lo que luego veremos a continuación, porque no hay tanta rotación del sector inmobiliario. El 72%, 18 millones de viviendas, son principales y casi 4 millones individuales, el 14%, y vacías hay casi 14%. Este es el último censo disponible. Y luego plurifamiliares, 68%, es decir, un 70% son principales y un 70% prácticamente son plurifamiliares. Ese es el modelo de residencia típico español. Más relevante es este gráfico en el cual dice de la antigüedad. Y del censo actual de edificios, pues el 11% fue construido antes del 40 y el 43% entre el 80 y entre el 41 y el 80. Es decir, que más del 54% de las viviendas construidas en España son de antes de 1980. Esto es particularmente importante porque la importancia de la normativa en la construcción. Hasta 1979 no existía en España ninguna normativa sobre eficiencia energética en la construcción. A finales, en noviembre del 79, aparece la norma básica de edificación, que dice muy poquitas cosas. En el año 86 España se une a la Unión Europea y entonces empieza todo el proceso de transposición de directivas, pero hay que esperar hasta el año 2006, donde aparece por primera vez el Código Técnico de Edificación y hay especificaciones sobre temas energéticos. En el 2014 se publica la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en España, haciendo acopio de todas las transposiciones de las directivas en vigor, pero hay que decir que su implantación ha sido bastante limitada. Y en el 2016 se publica el diagnóstico de la rehabilitación en las comunidades autónomas y las conclusiones, por decirlo elegantemente, es que hay una amplia posibilidad de mejora. Si ahora vamos al futuro, ahí hay 3 estimaciones de cuánto se va a construir en el futuro, según el INE, según el Banco de España, según BBVA. Si cogemos valor por medio, es decir, si tomamos que se construirán 160.000 nuevas viviendas por año, resulta que en el año 2030 el 92% de las viviendas que haya en el 2030 ya están construidas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer si queremos un uso eficiente de la energía es centrarnos en la rehabilitación energética. Si hacemos un zoom, vemos cómo se consume esa energía. Vemos que el 43% en el sector residencial se consume en la calefacción, el 27% en electrodomésticos y en agua caliente sanitaria, ACS, en el 18%. Es decir, en solo 3 tipos de energía más del 90%. Al lado está la media europea, que como hace más frío, pues las necesidades térmicas son mayores, un 16%, un 66%. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues la concienciación me parece bastante fácil. Conociendo que el parque de viviendas futuras, un 92% ya está construida, la rehabilitación cobra una especial relevancia.
sabiendo que el 90% de uso energético se realiza en el hogar, está limitado a esos 3 sectores, calefacción, electrodomésticos y agua caliente, pues hay que hacer. La condición es evidente. Hay una reflexión. La Comisión Europea aspira a conseguir una Unión Europea, comillas, centrada en los ciudadanos, en los que éstas asuman la transición energética, aprovechen las nuevas tecnologías para reducir sus facturas y participen activamente en el mercado, y en la que se protege a los consumidores vulnerables. Por ello, la digitalización, la tecnología de información y comunicación y las nuevas tecnologías están favoreciendo, y lo harán aún más en el futuro, la introducción de nuevos sistemas, de nuevos modelos de negocio, además de una participación más activa del consumidor. En el libro se habla de todo esto, se habla de los programas de ayuda del IDAE, se habla de la generación distribuida, del autoconsumo, cogeneración, trigeneración, se habla de los nuevos servicios energéticos proporcionados por empresas, se habla de los edificios y el hogar inteligente y se habla de la pobreza energética, pero no da tiempo. Entonces, les invito a leerlo y estarán muy interesantes. Acciones. El individual, ¿qué puede hacer? Pues, hombre, si hay nueva edificación, consultar, evidentemente, a un buen arquitecto, que seguramente con las nuevas directivas van a cumplir todos los requisitos actuales, son mucho menos, pero sí que saber lo que está destacado. Que un edificio nuevo construido con pautas bioclimáticas puede conseguir del 50 al 80% del ahorro energético sobre los convencionales. Esto es importante, o sea, cuando vayamos a construir. Si el edificio es un edificio existente, pues ser conscientes que hasta el 50% de la energía consumida en calefacción y refrigeración se puede ahorrar con una rehabilitación térmica. Por lo tanto, tenemos que pensar cualquier tipo de reforma de cualquier naturaleza, y en el libro hay una amplia definición de qué cosas se pueden hacer sobre fachadas, cubiertas, suelos, techos, tabiques interiores, instalación de tuberías. El ciudadano individual puede hacer más cosas. Puedo aprovechar la luz natural, pensar siempre qué parte de mi casa, si quito una pared, sería luz natural. Puedo hacer tabiques, puedo eliminar obstáculos interiores para favorecer la entrada de luz natural y ahorrar en iluminación y en calefacción. En la regulación de la temperatura en el hogar, y estoy seguro que aquí vamos a diferir en los hombres de las mujeres, pero decimos que en verano lo adecuado es tener 26 grados o más, y en invierno 21 grados o menos, y en que cada hogar pues se discuta sobre qué es la que debe ser, pero esa es la recomendación del libro. Si vamos a las nuevas tecnologías, pues las nuevas tecnologías se producen en los usos térmicos, se puede ahorrar entre un 10 y un 100% de la energía que consumimos. En el libro dedica amplia cobertura a las calderas de condensación, a las bombas de calor. La utilización de la energía geotérmica en los chalés individuales es una opción que permitiría ahorrar el 100% de la energía. Nuevo sistema de calefacción eléctrica, captadores solares térmicos, refrigeración solar o frío solar, aparatos bistérmicos para el agua caliente sanitaria. Si vamos a los electrodomésticos, hay que ser consciente que la diferencia entre un A3 Plus y un D se puede producir ahorro del 50 al 75% de la energía consumida. Si cambiamos la iluminación LED, pues nos vamos a ahorrar el 90% de la energía incandescente. Y que seamos conscientes que la lucecita, los pilotitos rojos, azules o amarillos del stand-by consumen alrededor del 7% de la energía eléctrica del hogar. En conjunto, y aunque el estudio dedica bastantes páginas a hablar de esto, entre un ciudadano concienciado con buenas prácticas energéticas y uno no concienciado, hay una diferencia grandísima en la emisión de CO2 equivalente por día o por año. Es decir, un ciudadano B, el que no está concienciado, emite o puede emitir o emitirá hasta un 70% más de CO2 equivalente, simplemente con praxis, con motores praxis. Esto es lo importante. Y ahora sí, también el ciudadano colectivo tiene normas, puede acelerar el proceso o debe acelerar el proceso de la transposición completa de las directivas, desarrollar y aplicar programas de incentivos. Las comunidades autónomas deben dotarse de estrategias de eficiencia energética propias. Se debe diseñar y fomentar oferta de gestión energética y de sistemas que utilicen las tecnologías de información y actuar en conjunto con las mejores prácticas del ciudadano individual. Ahora sí, ya finalizando con la conclusión, como hemos dicho al principio, todo esto, que espero que no les haya resultado demasiado pesado, pues se trata de concienciar y de someter a la acción, y cada ciudadano y cada acción cuentan. Muchas gracias, espero que haya sido interesante, y le paso la palabra. Iba a pasarle la palabra a Arcadio, que se la paso.
Muy bien, vamos a dar paso a este cierre del libro. El presidente y secretario hemos acabado de presentarlo, lo ha hecho Antonio Gómez, que como sabéis es el coordinador de este área. Vamos a poner un vídeo que tenemos preparado para el mismo y posteriormente daremos paso a la intervención del presidente y el secretario de Estado. Como hemos comentado anteriormente, este es un libro que pretende ser amplio, cubrir transversalmente todo lo que interesa en ciudades y energía, y esperamos que haya respondido y que responda a las necesidades para aquel que quiera saber más de este asunto. Han participado más de 100 personas en su realización y en la línea del club pues contempla digamos, todos los aspectos que influyen en la energía en las ciudades. Yo estaba esperando al director general de la Fundación, porque siempre nos presenta, pero veo que no ha entrado, ¿no? Raimundo. Así que, si os parece, pasamos a poner primero el vídeo, 2 minutos, y posteriormente le damos la palabra al presidente del club, don Borja Prado. La energía está presente en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en las áreas urbanas, que representan el 67% de la demanda mundial de energía. Y eso que solo ocupan el 3% de la superficie del planeta. Donde más energía se consume en España es en el transporte y en los edificios. En la vivienda casi todo el consumo se concentra en la calefacción, los electrodomésticos y el agua caliente. Además de los avances que ha supuesto para la sociedad, el uso de energía tiene una incidencia importante sobre el cambio climático y la calidad del aire. Diferenciar estos dos conceptos es importante si queremos contribuir a su mejora. Si las tendencias actuales continúan, antes de 2050 la demanda de energía en las ciudades crecerá un 70%. Por ello, el ciudadano es clave en la sostenibilidad energética de las ciudades. ¿Cómo? Con la elección responsable de los modos de transporte, apostando por el transporte colectivo, la bicicleta o los desplazamientos a pie. Además, una conducción más eficiente del coche propio, un mantenimiento regular y, muy importante, la sustitución de viejos vehículos son fundamentales para, entre todos, conseguir este importante reto. Sustituir un vehículo de más de 10 años por uno nuevo podría ahorrar más del 25% en consumo y emisiones, o incluso llegar a eliminar las emisiones durante la conducción. Además, es relevante aprovechar los últimos avances tecnológicos, tanto en los motores de combustión interna que usan gasolina, diésel, GLP o gas natural, como en los eléctricos. Los edificios representan el otro sector fundamental para mejorar las condiciones de vida en la ciudad. Mejorar el aislamiento térmico de nuestra casa, la integración de renovables o utilizar electrodomésticos de alta eficiencia contribuyen a lograrlo. Algunas de estas medidas pueden suponer entre un 50 y 75% de ahorro energético, mientras que utilizando bombillas LED, el ahorro respecto a las tradicionales es del 90%. Todos son medidas con un mismo objetivo: hacer un uso más eficiente de la energía. La concienciación ciudadana es esencial para alcanzar un modelo energético más sostenible que permita además cubrir la creciente demanda energética del planeta. Los ciudadanos, en nuestras múltiples facetas, somos los únicos que podemos alcanzar estos objetivos adoptando mejores prácticas en nuestro día a día. Cada ciudadano y cada acción cuentan.